Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, con mucha energía y listos para el chisme, porque hoy, amigos, tenemos un tema que literalmente explotó las redes sociales. Y es que, como pudieron ver en el título, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que tanto amamos y de la cual tanto hablamos, nos sorprendió a todos. ¿De qué estamos hablando? De una noticia impactante. Y no crean que les voy a hacer esperar mucho porque yo sé que están ansiosos. Pero antes de meternos de lleno en el tema, quiero darles un abrazo enorme a todos los que ya son parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo. Y para los que son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos y por supuesto, dejen su like, que me ayuda muchísimo. Bueno, ya con las formalidades hechas, ¿de qué va el vídeo de hoy? Exactamente, vamos a hablar sobre la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vamos a repasar lo que sabemos, analizar un poco la situación y, por supuesto, a compartir nuestras opiniones y especulaciones, porque, seamos honestos, a todos nos encanta el chisme. Y tranquilos, que no me voy a quedar solo en la superficie. Voy a profundizar en los detalles, en los rumores y en todo lo que está circulando, para que estén bien informados. Así que prepárense para una dosis de drama, romance y, por supuesto, mucho chisme. Pero antes de empezar a hablar sobre la noticia en sí, hagamos un pequeño repaso. ¿Quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin para aquellos que quizás no están tan familiarizados con el mundo de las series turcas? Bueno, Hande Erçel es una de las actrices más queridas y populares de Turquía, conocida por su belleza, su talento y por protagonizar exitosas series como Love is in the Air, pero no solo eso, su trayectoria es vasta. Antes de Love is in the Air, ya había cosechado éxitos en series como Güneşler y Aşk Laftan Anlamaz. Hande es una actriz versátil, que ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes roles, desde personajes románticos y alegres hasta aquellos más dramáticos e intensos. Su carisma y su conexión con el público turco la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Además de su talento actoral, Hande es conocida por su activismo en causas sociales, especialmente en temas relacionados con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cáncer. Es sin duda una figura influyente en Turquía. Y Kerem Bürsin, por su parte, también es un actor muy reconocido con una trayectoria impresionante, y por supuesto, también protagonista de Love is in the Air. Kerem, a diferencia de muchos actores turcos, tiene una formación internacional, habiendo estudiado interpretación en Estados Unidos. Esto se nota en su estilo de actuación, que es más natural y menos exagerado que el de algunos de sus colegas. Kerem es un actor que se involucra mucho en sus personajes, que les da profundidad y realismo. Además de Love is in the Air, Kerem ha participado en otras series y películas de éxito, tanto en Turquía como en el extranjero. También ha trabajado como productor y guionista, demostrando su versatilidad y su pasión por el cine. Kerem es un hombre con mucha personalidad, que no tiene miedo a expresar sus opiniones y a defender sus ideas. Es sin duda un actor muy talentoso y un hombre muy interesante. Su trayectoria incluye participaciones en producciones como Güneş Beklerken y Şeref Meselesi, que le ganaron reconocimiento en la industria. Y aquí es donde empieza la magia, porque Hande y Kerem no solo fueron compañeros de trabajo, sino que durante la grabación de Love is in the Air, la chispa saltó de la pantalla a la vida real. Y se enamoraron. Su relación se convirtió en una de las más seguidas y comentadas del momento. Todos amábamos verlos juntos, sus fotos, sus gestos de cariño. Era un cuento de hadas moderno. Parecían inseparables y felices. Para quienes no conocen Love is in the Air, permítanme darles un breve resumen, para que entiendan la conexión tan fuerte que se generó entre los fans y la pareja. La serie, que conquistó corazones en todo el mundo, narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que ve truncados sus sueños universitarios por culpa de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Para solucionar el problema, Serkan le propone a Eda un trato: fingir que están comprometidos durante 2 meses, a cambio de que él financie sus estudios. Lo que comienza como un acuerdo falso pronto se convierte en algo real, y ambos se enamoran perdidamente. La química entre Hande y Kerem en la serie era innegable, palpable, y fue ese mismo magnetismo el que traspasó la pantalla, cautivando a millones de espectadores. La serie no solo fue un éxito en Turquía,
sino que también se transmitió en numerosos países de Europa, América Latina y Oriente Medio, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. La relación entre Hande y Kerem, que se hizo pública poco después de que la serie terminara, fue celebrada por los fans como el cumplimiento del cuento de hadas que la serie parecía predecir. Se les veía juntos en vacaciones, en eventos, compartiendo momentos íntimos en redes sociales. Eran la pareja perfecta, y sus seguidores soñaban con un futuro juntos. Su relación no fue solo una relación de celebridades, sino que se percibía como algo auténtico y genuino. Su amor parecía fuerte y resistente, construido sobre la base de la amistad y el respeto mutuo. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, la noticia que nos tomó por sorpresa fue que aparentemente la pareja ha terminado. Sí, amigos, como lo escuchan. Aunque no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores, varios medios turcos y diferentes fuentes han reportado que Hande y Kerem ya no están juntos. Esta noticia, si se confirma, marcaría el fin de una de las relaciones más mediáticas y queridas del mundo del espectáculo turco. ¿Pero cómo sabemos esto? ¿Por qué decimos que es impactante? Pues en primer lugar, porque ninguno de los dos ha hecho ningún comentario al respecto. Esto por sí solo ya es inusual, porque tanto Hande como Kerem son muy activos en redes sociales y suelen compartir aspectos de su vida personal con sus seguidores. El silencio en este caso es muy elocuente. No hay comunicados, ni declaraciones oficiales, ni explicaciones. El silencio es a menudo la forma más elocuente de comunicar algo, y en este caso, el silencio de Hande y Kerem ha generado aún más especulaciones. El hecho de que ambos hayan optado por no pronunciarse solo alimenta las dudas y las interrogantes. En segundo lugar, hay una serie de pruebas que, aunque no son definitivas, alimentan los rumores. Por ejemplo, se dice que ya no se siguen en Instagram, que ya no comparten fotos juntos y que han dejado de comentar en las publicaciones del otro. Este es, sin duda, el primer signo de alarma que detectamos los fans. En un mundo donde las redes sociales son el escaparate de nuestra vida, dejar de interactuar en ellas, especialmente cuando se trataba de una pareja tan expuesta, es un claro indicio de que algo no va bien. La ausencia de likes, comentarios y la drástica disminución de fotos juntos son señales que no pasan desapercibidas. Además, se ha rumoreado que Hande se ha mudado de la casa que compartía con Kerem. Esta información, de confirmarse, sería el indicio más concluyente de una separación. La mudanza, especialmente cuando se comparte un hogar, es un paso significativo que marca un antes y un después en la relación. Aunque no se ha confirmado oficialmente, los rumores sobre la mudanza de Hande han alimentado aún más las especulaciones sobre el fin de su relación. Y por último, y quizás lo más importante, hay diferentes fuentes que afirman que la separación es un hecho. Algunas hablan de discusiones frecuentes, otras de diferencias irreconciliables y otras, incluso, de terceras personas. Drama. Aunque los medios turcos son conocidos por sus fuentes confiables, la falta de confirmación oficial hace que estos rumores deban tomarse con cautela. Sin embargo, las afirmaciones de diferentes fuentes, que aseguran que la separación es un hecho, son un factor que ha alimentado aún más la incertidumbre y la curiosidad de los fans. Ahora, es importante aclarar algo muy importante: hasta el momento, todo esto son rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial de la separación. Pero aún así, la noticia ha causado un gran revuelo entre los fans y en los medios de comunicación. La gente se pregunta qué pasó, por qué sucedió y, sobre todo, si hay alguna esperanza de que vuelvan a estar juntos. La magnitud del impacto de esta noticia en la vida de los fans de Hande y Kerem es innegable. Las redes sociales se han inundado de mensajes de tristeza, decepción e incredulidad. Los fans han expresado su apoyo a ambos actores, pero también han manifestado su anhelo de que la pareja pueda reconciliarse. Se han creado hashtags, se han organizado debates en foros, y se han multiplicado los análisis sobre las posibles causas de la ruptura. El impacto de esta noticia es una clara muestra de la profunda conexión que los fans sienten por Hande y Kerem, y por la historia de amor que compartieron. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Cuáles son las posibles razones detrás de esta supuesta ruptura? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero basándonos en lo que conocemos de la relación de Hande y Kerem, podemos plantear algunas hipótesis. Una de las teorías más comunes es que la fama y la exposición mediática pudieron haber afectado la relación. Ser una pareja famosa, constantemente bajo la lupa de los medios y de los fans, no es fácil.
Las presiones, los rumores, la falta de privacidad, todo esto puede desgastar una relación. La constante presión de los medios, los paparazzi acechando cada paso y la intrusión en su vida privada podrían haber generado tensiones y conflictos en la relación. La falta de privacidad sin duda puede afectar la dinámica de cualquier pareja, pero en el caso de Hande y Kerem, cuya relación estaba constantemente expuesta a la opinión pública, esto podría haber sido un factor determinante. Otra posibilidad es que las agendas apretadas de ambos actores hayan dificultado mantener una relación. Hande y Kerem están en la cima de su carrera y tienen muchos compromisos profesionales. Las largas jornadas de rodaje, los viajes, la distancia, todo esto puede pasar factura. Los constantes viajes por trabajo, los rodajes en diferentes países y los compromisos profesionales podrían haber dificultado que la pareja pasara tiempo de calidad juntos, alimentando así la distancia y el enfriamiento de la relación. Las agendas apretadas de ambos podrían haberles impedido mantener el equilibrio necesario para mantener una relación saludable. También se ha especulado sobre diferencias en sus personalidades o en sus expectativas de futuro. Aunque parecían muy compenetrados, quizás, a largo plazo, no tenían los mismos objetivos o no estaban de acuerdo en ciertos aspectos de la vida. Las diferencias en sus personalidades, los gustos, los valores y las expectativas de futuro podrían haber generado conflictos y desencuentros en la pareja. Aunque al principio las diferencias pueden parecer atractivas, con el tiempo, estas pueden convertirse en una barrera insalvable si no se gestionan adecuadamente. La incompatibilidad, en ocasiones, es un factor determinante en la ruptura de una relación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de una tercera persona. Los rumores siempre surgen cuando hay una separación, y en este caso no ha sido diferente. Aunque no hay pruebas concretas, siempre hay posibilidades de que haya habido infidelidad o que alguien haya influido en la relación. Aunque se trata de una especulación que no ha sido confirmada, los rumores sobre una tercera persona siempre surgen cuando hay una separación. Aunque no haya evidencia, la posibilidad siempre está presente. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá una confirmación oficial? ¿Qué sucederá con sus carreras? ¿Volverán a estar juntos? La verdad es que no lo sabemos. Lo único que podemos hacer es esperar a ver qué pasa y seguir atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación. Es crucial esperar una confirmación oficial, ya que solo ellos conocen la verdad. La especulación constante solo puede generar más confusión y sufrimiento para ambas partes. Y aquí es donde les quiero hacer una pregunta: ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es su teoría sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que hay alguna esperanza de que vuelvan a estar juntos? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La opinión de los fans es muy valiosa. Sus teorías y especulaciones son parte de la conversación y ayudan a entender mejor la situación. En resumen, amigos, hoy hablamos sobre la impactante noticia de la supuesta separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Repasamos la historia de su relación, analizamos las posibles razones detrás de la ruptura y especulamos sobre el futuro. Es una pena que, de ser verdad, esta pareja haya terminado, pero así es la vida, y a veces las cosas no salen como esperamos. Es un momento de incertidumbre para los fans, pero también una oportunidad para reflexionar sobre el amor, la fama y las relaciones. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya mantenido entretenidos e informados. Recuerden que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto son rumores, pero creo que es importante estar al tanto de lo que pasa con nuestros actores favoritos, ¿verdad? Estar informados y debatir sobre lo que sucede en el mundo del entretenimiento es una forma de conectar con la comunidad y de expresar nuestro cariño por los artistas que admiramos. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que se hayan divertido. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si les gustó el vídeo, no duden en darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.